La Salud en Común, un nuevo capítulo de esta tercera temporada. Estamos junto a Nicole Lobos en esta iniciativa en la cual estamos pasando por los diferentes trabajos, proyectos que en América Latina desarrollaron diferentes organizaciones, universidades, asociaciones de la sociedad civil, etcétera, y que nos permite conocer un poco más y dejar un registro para compartir posteriormente. Y hoy estamos con Flavia y con Zulay, que desde Argentina, desde Impacto Digital, nos van a contar cómo fue esta iniciativa, cómo se fue desarrollando. Pero antes le paso la palabra a Nicole para que nos dé la Gracias, bienvenida. Carlos. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Bienvenidas a Flavia y a Zulay. Queremos primero saber de ustedes. ¿Quiénes son? Por favor, cuéntenos. Bueno, es un gusto estar acá con ustedes. Mi nombre es Flavia Díaz, yo soy comunicadora y soy líder de proyectos dentro de Impacto Digital. Bueno, siempre dándole esta impronta desde lo comunicacional a cada uno de los proyectos que desarrollamos. Todos nuestros proyectos tienen que ver con una perspectiva de derechos humanos. Tratamos de poner la innovación al servicio de los derechos humanos. Zuli. Hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio. Bueno, mi nombre es Zulay, de profesión soy licenciada en Relaciones Internacionales, especializada en temas de derechos humanos y estoy específicamente en el área de cooperación internacional en Impacto Digital. Así que bueno, acompañando un poco al programa y a todos los programas en todo lo que es la formulación de estos espacios, ¿no? Cuéntenos un poquito en qué consistió la iniciativa. Algunos rasgos de la misma y después vamos a ir profundizando con otras preguntas. Buenísimo. Bueno, como mencionábamos, siempre buscamos brindar soluciones tecnológicas que sean innovadoras, escalables. Entonces, bueno, estuvimos trabajando en una adaptación de la guía, entonces armamos un curso audiovisual. Nuestro objetivo fue ofrecer un producto que sea dinámico y accesible. Así que bueno, preparamos 3 módulos que tenían contenido audiovisual principalmente y material complementario, ya sea, bueno, teníamos podcast, infografías, resúmenes de los módulos, todo para poder mejorar, digamos, el aprendizaje de los contenidos de la guía. Y bueno, también, bueno, armamos foros de debate y demás. La idea era hacer que sea un espacio un poco de encuentro y de intercambio. El curso lo denominamos El fin de la pandemia, como una pregunta, diálogos interseccionales, porque también quisimos poner un poco la impronta de Impacto Digital, que tiene bueno, esta perspectiva también interseccional. En Impacto tenemos diferentes programas que están destinados a aportar alguna solución a problemáticas sociales de poblaciones trans, poblaciones afro, personas cuidadoras de personas mayores, juventudes. Esos como dentro de lo que son nuestros programas principales. Y bueno, entonces quisimos un poco cruzar todos esos temas. También el año pasado estuvimos trabajando mucho con personas con discapacidad, entonces eso fue algo también que quisimos aportar a este producto, que sea accesible. Y bueno, un poco la idea del curso fue poder transmitir eso y a su vez armamos un encuentro final, al final tuvimos el espacio sincrónico, que fue el curso audiovisual, y asincrónico y el sincrónico, que fue un encuentro en vivo con referentes de las diferentes comunidades, ya sean como, bueno, gente que trabaja en territorio o referentes mismos de la comunidad, para que nos cuenten un poco su experiencia, las estrategias que fueron desarrollando durante la pandemia. Y bueno, también durante la plataforma que armamos teníamos foro debate para que las personas que se inscribieron, porque nosotros nos dirigimos a operadores de territorio, que puedan contar también sus experiencias. Entonces se armó como un repositorio donde podían compartir las experiencias, dándole esta perspectiva interseccional y bueno, y también que sea de representatividad regional, porque nos dirigimos a América Latina. Qué interesante cómo usan las plataformas digitales para acercarse, ¿no? ¿Qué tipo de estrategia utilizaron
para vincularse con, no sé, los operadores territoriales o con las personas a las cuales ustedes querían llegar? Sí, bueno, tuvimos ahí también otra pata fuerte, fue la de la difusión. Entonces hicimos una campaña de prensa que, bueno, obviamente fue más fuerte en lo que es en Argentina, pero también tuvimos alguna repercusión afuera en los medios de América Latina. Y también, bueno, hicimos publicidad en redes sociales. Sí, bueno, ahí tenemos algunos aprendizajes del tema de la publicidad. Cuando mencionas la palabra pandemia fue más difícil, sobre todo en Google, porque ahí el motor de búsqueda tenía sus limitaciones. Pero nada, hicimos eso. Y bueno, nosotros como organización tenemos muchas organizaciones aliadas y tenemos una buena base de datos, de contactos de referentes, y eso fue lo que nos sirvió también como, bueno, para convocar a este curso, y la verdad que tuvimos una muy buena respuesta en las inscripciones. O sea, tuvimos como una parte de inscripciones, después esas personas se inscribían al campus y bueno, tuvimos una buena convocatoria, fueron más de 40 personas en el encuentro online, que bueno, siendo diciembre, que era muy fin de año, y también ya se estaban flexibilizando las medidas y demás, pero bueno, la verdad que fue una linda convocatoria y el resultado fue muy bueno también, así que un poco ese fue el contacto que mantuvimos a través de los canales, bueno, de medios de comunicación, redes sociales, y después a las personas que se inscribían les íbamos mandando. El curso duró 5 días, si bien todavía está disponible, fue como fuerte esos días antes del encuentro en vivo, y manteníamos envíos de mail diario para hacer como un seguimiento de cada vez que se estrenaba un nuevo módulo. Cada día se estrenaba un módulo, igual tenían 4 días para cursarlo, pero bueno, nos manejamos un poquito así. Era un poco unidireccional la comunicación, también estábamos participando, o sea, con preguntas disparadoras en los foros, pero bueno, la verdad que estuvo bueno, porque la verdad que queríamos dejar que hablen las personas que participaban, ¿no? En los ¿Cómo foros. eran las personas? ¿Cómo las caracterizarías? Mira, bueno, hicimos un relevamiento, no los tengo súper fresco en este momento, pero bueno, había muchos trabajadores sociales, habían educadores, profesionales de la salud, después, bueno, una gran parte de nuestra base tenía que ver con personas que cuidan, cuidadores formales e informales, porque bueno, uno de nuestros programas está dirigido a cuidadores de personas mayores y tenemos una buena base, no solo de referentes de operadores en territorio, sino bueno, sí de las mismas personas que cuidan. Así que y estoy pensando si había algún perfil profesional más, pero no, más que nada era eso, muchos educadores, trabajadores sociales y profesionales de la salud. Entonces finalmente la plataforma, la difusión, etcétera, llega y hace una suerte de eco, ¿cierto?, a las personas que están formándose hacia otros grupos de la población, ¿no? Exacto. Ahora, sí. otra pregunta. El contexto social y político, bueno, es un poco difuso cuando uno habla también de las redes, es distinto, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo veían en ese momento? Y bueno, durante la pandemia la verdad es que el contexto, bueno, económico y político, bueno, fue bastante contraproducente. Hubo, bueno, una caída muy grande del empleo. A nivel social, bueno, había muchas también resistencia a las aplicaciones de las medidas. Nada, fue un contexto muy desfavorable bueno, en la mayoría de los países de la región esto fue así, y bueno, Argentina no fue la excepción. Y bueno, lo vimos mucho en las diferentes comunidades en las que no trabajamos directamente, pero bueno, con las que a las que apuntamos. Por mencionar algunas cuestiones, bueno, si hablamos de las personas mayores, nada, era una dificultad esto del confinamiento para, bueno, estamos hablando de la década del envejecimiento saludable, de promover un envejecimiento activo y de repente que las personas mayores se tengan que aislar, encerrar, eso, bueno, para la salud física y mental no fue para nada bueno, así que
nada, fue bastante complicado en esa población. Para las personas afro, las personas trans, uno de los principales inconvenientes fue esta cuestión de la informalidad laboral, que no podían tener nada, tenían que salir a trabajar porque si no comían básicamente, entonces, y a la vez tenían dificultades para desarrollar sus empleos. Después las personas con discapacidad, una de las problemáticas más fuertes que nos mencionaban es el hecho de que las comunicaciones oficiales no eran inclusivas, no eran accesibles, no había lenguaje de señas, por ejemplo, entonces no sabían cómo cuidarse. Entonces, bueno, la verdad es que fue un poco complejo. Además, nosotros veíamos resúmenes de prensa o análisis de la prensa, que una parte de la gran prensa no fomentaba la confianza en la vacuna, o incluso se convocaban o se hacían eco de marchas contra la vacunación o contra las cuarentenas. Es decir, y nosotros seguíamos también desde los diferentes medios, y nos sorprendía porque eso hace que, como sucedió en Brasil, como sucedió en diferentes lugares del mundo, todo se haga más difícil en ese sentido, ¿no? Más ustedes que trabajan desde una perspectiva de derechos humanos, desde la interseccionalidad, es como complejo, ¿cierto? Sí, tal cual. No sé, Zuli, si querés agregar algo más de... Sí, no, justamente ese tema que estaba mencionando al final, para nosotros en este sentido es clave que las comunicaciones puedan tener entonces ya de lleno y pensadas, digamos, que la política también sea atravesada por todo este tema de interseccionalidad. ¿Por qué? Porque si la política no está pensada desde ese lugar y de resto todas las comunicaciones y todo baja por el mismo canal, o sea, tiene el mismo, digamos, la misma problemática de raíz, para nosotros eso hace que la población tampoco se sienta ni llamada, ni convocada, ni como parte de la iniciativa, digamos. Así que, y eso hace que en el medio y en todo el trayecto pasen un montón de cosas. Las fake news, sabemos que también siempre se han apoderado como de estos espacios, o sea, sabemos que se necesitan otras cuestiones, y no en cambio como si tenemos eso, políticas y todo está como atravesado por el tema de la interseccionalidad, es complicado entonces que cale, ¿se entiende? Como que se comprenda exactamente cuál es la finalidad de lo que se está haciendo. Y para el momento en el que justamente pasó esto, y por eso Flavia decía que la convocatoria y todo funcionó muy bien para el momento en el que estábamos, tipo diciembre, un agotamiento tremendo de todo el tema de la virtualidad también, como el tema de la salud mental como puesta en jaque, ¿no? Sabemos que eso puso como mucho límite eso a todas las personas, y sabemos que mucho más a las personas que están en situación de vulnerabilidad social. Entonces, claro, cuando ponemos esto como en toda la, digamos, sobre la mesa, nos damos cuenta que, bueno, la clave es siempre pensar las políticas de este espacio, o sea, no puede haber un lugar donde no haya multiplicidad de actores, digamos, y personas que también estén atravesadas por las distintas problemáticas, y allí creo que va a ser también un poco más eficiente. Esto quizás es un poco a manera de crítica, pero también es un poco lo que hace impacto, y creo que es eso, es saber que siempre, o sea, no hay una respuesta correcta ni una forma única de hacer las cosas, porque la verdad es que cuando sabes que el mundo es diverso y comprendes y trabajas sobre este tema, sobre la diversidad, es imposible que puedas tener una medida y una sola forma de dar una bajada a las cosas. Así que para nosotros también es ver eso, ¿no? Y fue un poco lo que pasó con el curso. Tenía tantas voces y tantas miradas, y estaba como tan pensadas de tantos lugares, que hubo mucha gente que se sintió convocada, que se sintió como parte. El espacio, el evento de esto que decía Flavia, fue súper enriquecedor, como la gente incluso le encantó como a pesar de todo lo que estamos hablando del agotamiento de la virtualidad, les encantó el espacio. Así que creo que es un poco ajustar, ¿no? Y estar más cerca quizás también de esas poblaciones, ¿no? De todas maneras, yo creo que también las iniciativas dan cuenta de las realidades diversas que se generan en América, en nuestra región, ¿no? Por último, chicas, preguntarles respecto de la metodología utilizada en las capacitaciones y qué aprendizaje rescatan de esas mismas metodologías. Bien, bueno, sí, lo que hicimos fue desarrollar un curso audiovisual. La realidad, como aprendizaje, en realidad es una experiencia, un aprendizaje positivo. Las personas estaban como muy
agradecidas y muy receptivas, ¿no? a este tipo de contenidos, ya sea porque la duración de los materiales era óptima, no era un contenido que era agotador o que era tan reiterativo. Entonces, nada, al utilizar en el soporte audiovisual teníamos algunas ilustraciones, después, bueno, una voz en off y demás, como que usamos los recursos creo que de una manera medida y que funcionó bien. Entonces nada, sirvió mucho para eso, para que sea dinámico y para que los contenidos se puedan aprender. Así que en ese sentido siempre es como nada, un resultado positivo. El aprendizaje sabemos que tenemos que seguir trabajando por ese lado, y bueno, siempre destacamos mucho este tema de la utilización de las metodologías ágiles como para el desarrollo de este tipo de productos. Hablamos, bueno, de productos, ¿no? De los contenidos, porque bueno, eso es lo que nos permitió fue como ir también ajustando sobre la marcha, ¿no? Bueno, siempre es como todo en función de poder brindar un contenido de calidad y nada, a veces teníamos algo planificado y es como, no, vamos ajustando porque esto va a hacer que esto, por ejemplo, esto de la perspectiva interseccional fue algo que surgió un poquito después, que empezamos a integrar los diferentes programas con los que estábamos laburando. Entonces, bueno, un poquito, nada, fue un aprendizaje eso, el poder aprovechar esto de la iteración para ofrecer contenidos de calidad y que sean o sea, que tengan una buena recepción en las personas que lo van a utilizar. No sé, Suri, si vos querés agregar algo más en ese sentido. Solamente complementar con lo que estabas diciendo, y un poco rescatar también alguna respuesta anterior que diste, ¿no? Y esto de trabajar en alianzas, como trabajar en red. Creo que es imposible pensar este tipo de proyectos y el éxito de ningún proyecto que se haga si se hace pensando nada más de impacto digital como en soledad. Creo que es clave siempre trabajar en alianzas y en red. Hay un montón de organizaciones que están haciendo un montón de cosas y visibilizar, acompañar y estar como creo que es clave. Así que creo que una de las cosas como digamos como que reafirma un poco eso es justamente este proyecto, como que fue necesario, eso decía Fla, integrar a otros programas internamente, digamos, dentro de Impacto. Fue necesario también convocar a otras personas a otros espacios, como que fue necesario justamente levantar las alianzas y el trabajo en red, y para mí es como algo que queda para esto y para otros proyectos, y más en circunstancias como las que estamos atravesando, de tanta incertidumbre, con tantas idas y venidas, como creo que es clave sentirse acompañado con el entorno, digamos, y el trabajo de sí, común, digamos. Rescata también la dinámica, porque a veces uno puede generar capacitaciones que son estáticas, ¿cierto? Y no se empiezan a adaptar con la diversidad de población, así que se rescata de todas maneras ese aprendizaje. Les agradecemos muchísimo, estamos muy justos con el tiempo. Muchas pero gracias. Va a llegar el tiempo en que ustedes van a verse también y vamos a estar utilizando y trabajando en red, porque formamos parte de la misma red. Gracias también a OPS, y les deseamos que sigan así. Nos sorprendieron con todas las cosas interesantes y la perspectiva que tienen. Así que muchísimas gracias y mucho más Impacto Digital. Nosotros nos vemos en el próximo capítulo. Sí. Chao, chicas, que estén muy bien. Gracias. Gracias, un gusto. Muchas gracias.